Hace su ingreso el señor director de la Escuela Superior de Guerra, Coronel Mayor Esteban Guillermo Ledesma Couto, quien saludará a los presentes. Escuela Superior de Guerra, firmes. Al señor director de la Escuela Superior de Guerra, ¡atención! Si permiso, mi coronel mayor, los 3 cursos de formación de oficial de Estado Mayor formados en las gracias. Escuela, buen día. Buenos días, mi coronel mayor. Al frente. Voy a invitar a saludar al señor general Eduardo Lugani. La vista dirigida al centro. Al señor general Eduardo Alfredo Lugani, atención. Buen día, mi general, el personal de cursante listo para empezar la clase. Escuela Superior de Guerra, buen día. Buenos días, general. Tomar asiento. Seguidamente les voy a informar la estructura de la clase magistral del señor general. De 10 a 10 y 15 va a ser el inicio y la lectura de su trayectoria profesional. De 10 y 15 a 10 y 55, la primera etapa de esta exposición. De 10 y 55 a 11 y 15 va a haber un receso, un café. De 11 y 15 a 11 y 55, la segunda etapa. Y de 11 y 55 a 12 va a ser el cierre de esta exposición. Lectura de la trayectoria profesional del señor general. Egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de artillería el 15 de diciembre de... Vamos a detenernos. Ahora que venga el general, le leímos de vuelta. Lectura de la trayectoria profesional de nuestro disertante. El señor general de división retirado Eduardo Alfredo Lugani egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de artillería el 15 de diciembre de 1971. Durante su carrera profesional prestó servicios en distintas unidades de su arma. Oficial de operaciones del Grupo de Artillería de Montaña 6, jefe de la división Enseñanza de la Escuela de Artillería, jefe del Grupo de Artillería 3 Escuela, jefe del Departamento de Administración del Personal Militar de la Dirección General de Personal, secretario ayudante del Jefe de Estado Mayor General del Ejército, agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico en la Embajada Argentina ante el Reino de Bélgica y representante militar argentino en la NATO, subsecretario de Política y Estrategia del Ejército, jefe de 3 operaciones del Estado Mayor General del Ejército, segundo comandante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, comandante de la Guarnición Militar de Buenos Aires, comandante del 5º Cuerpo de Ejército, comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, subjefe del Estado Mayor General del Ejército. El señor general es oficial de Estado Mayor del Ejército argentino y oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia. Licenciado en Estrategia y Organización y Magíster en Estrategia y Geopolítica. Realizó el curso de Conducción Superior del Conjunto de las Fuerzas Armadas de Francia y el curso de posgrado de Relaciones Internacionales, opción Política y Estrategia de la Universidad de la Sorbona de París. Fue profesor de la Facultad de Defensa Nacional. Ha dictado conferencias en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, en el Colegio Militar de la Nación, en la Universidad de Belgrano, en la Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y en el Seminario sobre Liderazgo de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Ha dirigido 2 equipos de investigación sobre la guerra de la cuarta generación y el pensamiento estratégico militar argentino, y sobre el rol del ejército argentino en la estrategia de disuasión convencional. Actualmente se desempeña como profesor en la materia de estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. La temática sobre la que disertará hoy será el rol del ejército argentino en la disuasión convencional. Mi general. Bueno,
En primer lugar, le agradezco al señor director de la Escuela de Guerra la oportunidad de tener esta charla con ustedes, los estudiantes. Agradezco la presencia del teniente coronel Campos, que fue mi investigador y compañero en el equipo de investigación sobre el tema del rol del ejército argentino en la disuasión convencional, que llevamos a cabo junto con dos cursantes de la maestría, dos oficiales, el teniente coronel Barbosa y el teniente coronel Garacio. Quiero también expresar mi saludo, veo que hay entre ustedes oficiales de ejércitos de países amigos, así que los saludo con especial consideración. Quiero que sepan que conozco bien a sus ejércitos porque trabajé con ellos en Haití durante un año. De modo tal que tengo una experiencia más que personal, profesional, con cada uno de los batallones de estos países. Quiero expresar lo siguiente antes de comenzar esta charla. Si ustedes me preguntan, como decía yo recién al coronel mayor, ¿qué es lo que sacamos nosotros de este trabajo que hicimos? Básicamente fue la reunión en un documento de toda la documentación que pudimos lograr a lo largo de 2 años sobre el tema de la disuasión convencional. Si ustedes me acompañan lo más rápido posible, porque mucho tiempo tampoco no tenemos, en la reflexión, van a guardar cosas, como decía un compañero mío, para la mochila que van a usar a lo largo de toda su carrera. No son las palabras del general Lugani ni las palabras del teniente coronel Campos, son las palabras de muchos investigadores que se dedicaron a tratar el tema de la disuasión convencional y que en estos días, como ustedes van a ver, ha vuelto a la primera plana de los diarios. Para empezar, diremos, acompáñenme con las placas, algunas las voy a leer y otras las voy a tratar directamente sobre la placa. Porque como les digo, es fruto de una investigación, es decir, ha habido la lectura de muchos libros, muchos trabajos, y en algunos de los casos, o en la mayoría de ellos, cuando vean que la letra está apaisada, es porque ha sido tomada textualmente de una cita de un autor. Y en otros casos voy a mencionar a los autores para que les queden de alguna forma, ya que son alumnos, quiénes son los más importantes que han tratado este tema y el día de mañana podrán consultarlos como bibliografía. Ciertamente no hay muchos, pero si hay un libro que trató un libro sobre disuasión convencional, lo van a haber citado aquí, es de un americano que se llamó John Mearsheimer, que escribió puntualmente Conventional Deterrence, que es disuasión convencional. Los demás son artículos que forman parte de alguna antología o trabajo de investigación, pero como libro puntual, lo que estoy haciendo es decirles, cuando necesiten, ese es un libro sobre este puntual. Tampoco lo he leído, ni lo he leído completo, he tomado aquellas citas que nos parecieron más importantes. En principio, la disuasión, entrando ya en el tema, la disuasión es la estrategia que se adopta esgrimiendo una amenaza para prevenir una acción futura que puede llevar a cabo un oponente en el plano político, estratégico y militar. Es una estrategia para la paz. Es para preservar la paz. Palabras del general de Vergara, distinto general de Vergara. Es también una estrategia del statu quo. Requiere una fuerza capaz de provocar daños graves, una fuerza militar. La disuasión solo logra su efecto frente a un actor racional. Cuando yo haga un parate en la expresión, es porque estoy queriendo marcar de alguna manera algo diferencial. Porque si no, ustedes no podrían entender qué pasó el 7 de octubre del año pasado en Israel. Por eso digo claramente, la disuasión solo logra su efecto, la disuasión convencional, frente a un actor nacional. Si no, ustedes no podrían entender que hace 2 días los hutíes volvieron a disparar sobre naves occidentales después de haber sufrido serios ataques. No hubo disuasión convencional allí. En particular, en el libro de defensa del ejército de
de Chile, se dice claramente que la disuasión, que Chile la usa también y Brasil también, sí, ¿no?, contribuye a la estabilidad en las relaciones internacionales. Es un concepto muy importante ese para los que convivimos en toda la región sur, que por otro lado Naciones Unidas ha denominado en una resolución una zona de paz. Como definición podemos decir que es el intento de un actor para evitar que otro tome un curso de acción desfavorable al primero. Y para lograrlo, el primero amenaza con infligirle daños inaceptables, si este último procede con el curso de acción intolerable para el primero. Ese es el concepto básico, es un concepto, hay un montón de definiciones. Tomé estas que son los más conocidos o los más simples de entender. El segundo es de Jack Snyder, que es un investigador que trató este tema también de disuasión convencional. Adelante. Nosotros tenemos que, toda vez que un profesional militar habla respecto de las fuerzas, siempre debe remitir su pensamiento inicialmente al marco legal que regula el funcionamiento del instrumento militar. En este caso, dentro del instrumento militar, el Ejército Argentino. ¿Qué dice el marco legal? Tanto la Ley de Defensa Nacional como el decreto actual 1112, el último emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, /24, se refieren a la misión de las Fuerzas Armadas en dos términos: empleo disuasivo y efectivo. No hace falta decirle a ustedes, que ya son capitanes antiguos, lo que es el empleo efectivo del instrumento militar. Se supone que ustedes ya saben que son operaciones militares efectivas, pudiendo o no haber llegado a la guerra, pero son operaciones militares, es decir, la disuasión se terminó. Pero el problema que tenemos nosotros es que difícilmente muchas veces hablamos de la primera parte de esta misión. Es decir, ¿cómo hacemos la primera? ¿Cómo se cumple? ¿O qué modelo? ¿O qué tipos hay? Y dentro de esos tipos, ¿en cuál se encuadra la tarea del ejército? Bueno, eso es lo que tratamos nosotros de hacer en la clase de hoy y que hemos tratado de hacer con el equipo de investigación. Nos vamos a dedicar hoy a la primera parte de esta misión, el empleo disuasivo. ¿No? Puntualmente, cómo lo hace, o cómo debería hacerlo, o cómo puede hacerlo el ejército. Debemos recordar que ya desde el 2018, en los documentos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, se dijo: la disuasión recuperó protagonismo en las políticas de defensa de los Estados. Las doctrinas actuales de disuasión han extendido este concepto al ciberespacio y al espacio exterior. Estamos hablando de ciberdisuasión. Lo vamos a ver, si el tiempo nos da, al final de todo, porque es un punto muy delicado para tratar. Avanzamos. La disuasión es una estrategia nacional de tiempo de paz. Participan todos los factores de poder en la estrategia de la disuasión. El problema sobre el cual intentamos reflexionar es cómo desarrollarla desde el punto de vista convencional. Y en este caso, ¿cuál es el rol del ejército? La disuasión es una estrategia hoy protagonista, ya lo van a ver después en un título de un diario, y más compleja que durante la Guerra Fría. Es un efecto psicológico inestable, difícil de medir. Caballeros, atención con esta expresión. La disuasión es un efecto psicológico en el oponente. Todo lo que hicieron ustedes desde el día que egresaron como subteniente, hoy y van a seguir haciendo en su profesión, va a contribuir a lograr ese efecto psicológico. Nunca lo hablamos, no nos damos cuenta, pero sin embargo cada uno pone su grano de arena. Porque eso es la disuasión, es un efecto psicológico y es inestable. Solo logra su efecto, como dije, frente a un actor racional. Adelante. ¿Qué tenemos en la antigüedad? Con otro nombre, o sin el nombre. Pero presten atención a esta definición y sobre todo a lo que está escrito en rojo. Este señor, por allá por 1400, Maquiavelo dijo: nadie ataca a un príncipe bien fortificado. Y luego puso
yo lo puse muy suave, en rojo. Maquiavelo puso y que no sea aborrecido por su población. Yo lo puse con el apoyo de su población. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque un camarada de nuestro oficial chileno, un general chileno que escribió un artículo muy bueno sobre disuasión convencional, dice que una de las condiciones importantes e imprescindibles para que una fuerza pueda lograr el efecto de disuasión es el apoyo de la población. La consubstanciación de la población con el ejército es uno de los pilares de la disuasión convencional. ¿Lo van poniendo? Vayan grabando los conceptos más importantes. Por eso está en rojo. Este señor no es un personaje cualquiera con ese sombrero. ¿Por qué? Porque a este señor lo leía San Martín. ¿Por qué lo sabemos? Ahora después les digo. Pre-napoleónico, un gran intelectual de la, militar, digamos, francés, enfrentado con Federico II, fue invitado al campo de maniobra del rey enemigo de Federico para ver las tropas. Escribió un libro de este grosor que se llama Estrategia. En realidad no era estrategia, era gran táctica, pero era básicamente la estrategia. Es un reglamento para todas las armas. Nunca había algo más completo, para todas las armas. Creo que la caballería sigue haciendo hoy lo mismo más o menos que se escribió en ese momento. Y el resto de las armas igual. En la marcha, en la exploración. Por eso lo leían nuestros generales. ¿Qué escribió? Antes que por su actualización, o sea, por su modernización, los ejércitos pesan por su propia existencia y sus virtudes. Pesan significan disuaden sobre la voluntad del adversario. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que lo leyó San Martín? Porque hay una carta de San Martín a Belgrano con 2 cuadernillos de táctica de este hombre. Belgrano se quejaba de que no sabía táctica, San Martín le manda 2 cartas, una con un cuadernillo, cada cuadernillo. Belgrano estaba camino a Vilcapugio, a lo que fue después Vilcapugio y a Yohuma, 1814. Belgrano le contesta y le dice, una carta se perdió, pero yo concuerdo con usted que Guibert es el mejor táctico al cual tenemos que leer ahora. Y otras cosas más que no lo vamos a seguir. Pero por eso sabemos que era leído por el general San Martín. Y es lógico, fíjense la época. Estamos hablando de 1814, principio de 1800. Napoleón le siguió. Adelante. Miren esto, léanlo sin que yo diga nada y piensen en la situación actual de Estados Unidos y el resto del mundo. ...1793... Miren el último párrafo. Bueno, esto es 1793. Todos pensamos que la guerra de Estados Unidos terminó con Inglaterra, terminó en la guerra de independencia. No, no. En 1812 Estados Unidos volvió a entrar en guerra con Gran Bretaña y tuvieron una guerra bastante dura. Se estaba adelantando a lo que pasó después. Pero fíjense si esto debe quedar en evidencia de que en todo tiempo estamos listos para la guerra. ¿De dónde saqué esto? Cuando termina la guerra, la segunda, el presidente de Estados Unidos le pide a sus jefes de Estado Mayor que le redacten un informe de la guerra. En un compendio que fue publicado por el Círculo Militar, un muy buen libro, están todos los informes de guerra de cada uno de los jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Armada. Y uno aparte del quien comandaba la Fuerza Aérea, que en ese momento todavía no era una fuerza aparte, pero sin embargo, por la importancia que había tomado en la guerra, hizo un informe aparte el comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El del Ejército lo hace el general Marshall. Es un libro del Círculo Militar, se puede leer. Y el general Marshall, además del informe, agrega un artículo personal que se llama Por la Defensa Común y dice: hasta hoy los Estados Unidos actuaron de una forma. A partir de ahora tenemos que actuar de otra forma, militarmente hablando. Vinimos de la Primera Guerra. Dijimos que no teníamos el elemento necesario para parar otra guerra. Y sin embargo, no lo tuvimos. Ahora fuimos a la Segunda Guerra.
y tuvimos que reconstituir todo nuestro ejército. Por eso él le advierte al presidente de Estados Unidos, con estas frases de Washington, cómo debía ser la política de Estados Unidos a partir de 1945, la política militar. ¿Se entiende? Esa es la razón de ser de estos dos párrafos, que sin ninguna duda están relacionadas con la disuasión. Y hay otra palabra que está en rojo, que yo quiero que la retengan para lo que sigue después. Esta palabra. Reputación. Préstenle atención en el resto de la conversación. Adelante. ¿Qué pasó con nosotros? No hay disuasión acá. Hasta hoy que habló el general. No. Fíjense en la figura y después lo vamos a ver porque es un ejemplo fantástico, propio del general San Martín. Vamos. Esto pasa en 1945. Aquí empieza a usarse la palabra disuasión por primera vez, pero haciendo lugar a la disuasión nuclear. ¿De acuerdo? No les voy a explicar a ustedes lo que significa eso. Pero se puede decir entonces que desde la antigüedad, prácticamente hasta 1945, el concepto era el que hemos visto hasta ahora, pero nunca fue nombrado como disuasión y nunca se lo juzgó, digamos, en las palabras en que lo juzgamos hoy. ¿Qué podemos decir? En 1765 se modificaron los cañones, los cambió un ingeniero de apellido Griboval. 1765. Se dejaron de usar en 1853. ¿Cuántos años pasaron? Fíjense la diferencia de lo que es la evolución tecnológica. 100 años estuvieron esos cañones en uso. Nosotros los usamos en la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Adelante. Bueno, ¿qué pasó acá? Atento con este momento. ¿Cómo evoluciona el concepto? Tengo escrito, pero hay cosas que son más interesantes contarlas, por decirlo de esta manera. Lo que sucede acá es lo siguiente. Recuerden que a partir de 1945 prácticamente hubo dos bloques enfrentados. La NATO por un lado y el Pacto de Varsovia por el otro. Los dos bloques tenían armamento nuclear, con lo cual la destrucción mutua estaba asegurada. Por lo tanto, nadie quiso ser el primero en tirar la bomba. Por lo tanto, nadie quiso usar el armamento nuclear, con lo cual, ¿qué pasó con la disuasión nuclear? Se bloqueó. Y entre esos dos bloques y esa situación, ¿qué se filtró por el medio? La carrera armamentista convencional. Y de alguna manera volvió la disuasión convencional a su importancia previa a 1945. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la amenaza que dijimos recién sobre el adversario se extendió a las poblaciones. ¿Y eso qué generó? Miedo. Y eso fue lo que produjo la progresión y el avance de la carrera armamentista convencional. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, lo vamos haciendo, digamos, un poco más coloquial para que no sea tan leído, digamos. Lo vamos explicando un poco más. En esta circunstancia, lo que nosotros tenemos que tener presente es que, aparte un poquito de lo que está acá, miren, para que ustedes se den una idea más o menos, en Europa Central, la superioridad del fuego del Pacto de Varsovia sobre Occidente era de 9-1. El problema de la NATO y de los ejércitos occidentales era lo que ellos llamaban el tercer escalón del ejército soviético. Tenían previsto que vinieran 3 oleadas de ataque. La primera y la segunda la podrían seguramente contener,
El problema era la tercera. Porque para la tercera nadie sabía qué es lo que iba a estar todavía en pie de los ejércitos occidentales. Entonces, para poder resolver ese problema, recurrieron a una estrategia conjunta, la famosa batalla aeroterrestre. Esa batalla aeroterrestre nació por la sencilla razón de que el único elemento que podía influir en la aproximación del tercer escalón soviético era la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que siempre tuvo superioridad aérea a lo largo de todo el tiempo. Entonces, ese tema del tercer escalón lo resolvían de esa forma. Y había un dato más. El tercer escalón era todo de movilización. Con lo cual, la calidad del tercer escalón no iba a ser igual ni a la primera ni a la segunda. Por otro lado, tanto Occidente como el Pacto de Varsovia supusieron que ante este bloqueo de la disuasión nuclear, alguno de los dos podía intentar eludirla con una operación de naturaleza convencional. Y surgen entonces las armas nucleares tácticas. ¿Pero dónde iban a estallar? En el centro de Europa, en Alemania. Pero Alemania era un aliado de la OTAN. Razón por la cual ese sistema no cambió. Hasta acá estamos más o menos en claro de cómo fue la evolución. Ustedes me dirán, es un cuento a grosso modo. Sí, es cierto. Podrán ustedes estudiarlo después. Yo les doy un poco los lineamientos de lo que sucede. Cómo las armas convencionales fueron avanzando. Adelante. Muy bien. Entonces, las fuerzas convencionales no desaparecieron. La disuasión mixta con armas nucleares tácticas. Eran daños inaceptables, regreso a las fuerzas convencionales y nace ahí la batalla aeroterrestre. Bueno, si no es la placa más importante de toda la exposición, pega en el palo. Discúlpenme la simpleza. Porque lo que este señor nos está diciendo es cuándo se fragiliza la disuasión convencional. Y eso es lo que un oficial de Estado Mayor, o un conductor, o un estratega debe tener presente. ¿Cuándo la disuasión convencional se fragiliza? ¿De dónde sacamos esto? En el año 62-64, el general francés Boffre escribe un libro sobre disuasión que todos hemos estudiado en la escuela de guerra. Todos. Y en ese libro confronta la nuclear con la convencional y saca ventajas y desventajas y diferencias. Y considera esto. En la esperanza de victoria de cada uno de los adversarios está el comienzo de las guerras convencionales. Efectivamente, cuando alguien cree que puede ganar, ese es el disparador. Segunda situación, cuando la posibilidad de vencer es igual para los dos adversarios, la disuasión queda prácticamente anulada. Y en tercer lugar, la disuasión clásica o convencional es inestable, cuando hay esperanzas de obtener éxito y muy elevadas. Estas tres frases las van a ver repetidas de otra forma en otro lugar, y ya un poco más traídas de la estrategia y de la entelequia a la realidad del terreno. Pero no las dejen de lado. Si quieren, esto es lo más importante que para mí hoy ustedes deberían llevarse. No porque sean de vos, me refiero, sino por lo que implica. ¿Cuándo es frágil la disuasión convencional? Cuando el agresor aprecia que puede lograr una victoria rápida y a bajo costo. 1939, primer ejemplo. Los alemanes supusieron que podían lograr un éxito rápido con su nuevo estilo y tipo de guerra, con su nuevo estilo y tipo de arma, con su nuevo razonamiento táctico, la famosa Blitzkrieg. Supusieron que podían obtener una victoria rápida y a bajo costo. Cuando el atacante recurre a una guerra limitada, o sea, cuando los objetivos son limitados,
Después vamos a ver lo que pasó en 1973 entre Israel y Egipto. ¿Qué dice este señor? Mearsheimer dice, si el atacante busca superar el efecto de disuasión convencional, lo hace mediante la búsqueda de un éxito veloz. Esas son las situaciones en las cuales la disuasión se fragiliza si es que no se bloquea, si es que no se bloquea. La disuasión convencional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien, adelante. Bueno, estos son los enemigos. La guerra limitada, la guerra rápida, la sorpresa estratégica, la innovación estratégica. Ya vamos a ver qué es esto. Esta palabra ya la vamos a ver en detalle, a ver qué significa. La sorpresa estratégica, no, ustedes, eso ya me imagino que lo dan por superado. Los últimos escritos dicen que la sorpresa estratégica siempre es muy difícil de eludir, muy difícil. El general Bar-Lev, el gran general de Israel, después del 73, dijo que la estrategia, la sorpresa siempre se lograba por tres formas, o de tres maneras: por el lugar, por la oportunidad y por la forma. Por el lugar, por la oportunidad y por la forma. La forma es la maniobra. El lugar y la oportunidad, cada uno sabe de qué se trata. Entonces, por eso es que la sorpresa estratégica es lo más grave. Y yo creo que mi colega, el teniente coronel Campos, cuando trabajó en la parte de inteligencia, de la investigación, fue una de las cosas que después vamos a ver con la famosa inteligencia de alertas, que es un tema el tema de inteligencia y la disuasión es fundamental, porque estos son los objetivos, y como normalmente es muy difícil determinar los verdaderos objetivos del adversario, porque la intención es lo más complejo para poder establecer el adversario. Por eso ustedes normalmente cuando cursan inteligencia les dicen, mire, exprese capacidades, sí, puede expresar capacidades del enemigo, pero expresar intenciones del enemigo es muy delicado, es muy difícil. Bueno, vamos. Bueno, tenemos dos casos de estudio. El caso de estudio, primer caso de estudio, la guerra de 1967 y la guerra de 1973. Después vamos a ver dos casos más sobre este espacio. Resulta ser que Sipofre escribió en 1964, 3 años después estalló la guerra de los 6 días. Esta fue una guerra rápida, sorpresiva, corta. Todas las características que les acabo de decir de Bofre, en donde evidentemente la disuasión se quedó. Esta fue una victoria israelí. ¿Qué pasó después de esto? Porque este es el problema. Después de esta victoria, Israel, que había desarrollado fundamentalmente una estrategia territorial de ocupación de territorios, pero acá buscaba el paso, pudo instalar una vigilia estratégica detrás del canal de Suez, con una línea fortificada detrás de la cual se retiró en posición de defensa, seguro y tranquilo de que su victoria había instalado una disuasión convencional que le permitía hacer su desarrollo como país sin inconveniente. 6 años después, y solo 6 años después, esto se dio vuelta. ¿Por qué? Egipto había cambiado su táctica, su estrategia, su armamento. Hizo una operación inesperada. La primera ministra de Israel dijo, el cruce del canal por Egipto es una operación absolutamente impensable. Fue lo que pasó. Pero lo más importante de esto lo vamos a ver en el área de adiestramiento. Porque acá hubo, más allá de las intenciones, Egipto no buscaba tomar Tel Aviv. El objetivo, que era corto y era limitado, Israel no lo tenía en claro. Y era fundamentalmente convencer a los árabes de que Israel no era invencible. Venían de la guerra del 48, del 56 y del 67. 3 campañas que había ganado Israel. Esta guerra quería demostrar
que Israel no era invencible, entre otras cosas, ¿cierto? Pero esos eran objetivos limitados. Llegaron a un nivel y con eso Egipto dijo, ahora me siento a discutir la paz. Egipto y Siria. Adelante. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se apoya la disuasión? Prieto, ¿cómo vamos? Bien en general. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, 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 vamos muy bien. Muy bien. Señores, esto es cómo está conformado el batallón de infantería o el regimiento de infantería. 3 compañías, una compañía. Esto es eso. Esto es, no voy a decir es una receta, como se decía a veces en la escuela de guerra, pero esto es el ABC de la disuasión. Estos son los 3 pilares: la capacidad, la credibilidad y la comunicación. Son las 3 C. Se lo hice con 3 columnas griegas, imposible de olvidarse. Y son 3 C: capacidad, credibilidad y comunicación. Vamos. ¿Qué significa? Primero, la capacidad de hacer daño. O sea que hay que tener capacidades militares, y lo que está en rojo, ustedes no creo que ya hayan escuchado nombrar nomás. Capacidades de combate. Ya las vamos a ver porque creo que es de interés para ustedes. Capacidades militares sí saben qué es. Credibilidad. Primera palabra. ¿En qué se basa la credibilidad? En la reputación. En la reputación de la fuerza, como fuerza militar. En la voluntad política de emplear el arma, digamos, la fuerza militar. Ser creíble, es decir, que del otro lado digan sí lo va a hacer. Y la comunicación, que es un mensaje claro y directo a aquella amenaza a la cual uno quiere disuadir. Vamos a la próxima. Bueno, llegamos a nosotros. En la historia de Pacífico Otero de San Martín van a encontrar esto que van a leer ahora. Adelante. Acá ustedes, esto es una carta de General San Martín. Tienen los 3 pilares perfectamente claros. 1845, San Martín en Italia. Se entera que viene una expedición anglo-francesa para desembarcar en Buenos Aires. Toma papel, lapicera y le escribe una carta a un diplomático británico en la embajada, en el Ministerio, digamos, de Relaciones Exteriores en Gran Bretaña. Y le dice lo siguiente: por favor presten atención a lo que está en negro. Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside Buenos Aires. Se empieza a construir la comunicación. Nadie ignora el ascendiente que posee en la campaña de Buenos Aires y en el resto de las demás provincias. Fíjense cómo se va construyendo la comunicación. No dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, pero por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, todos se le unirán. Con 7 u 8, estamos entrando en la capacidad. Con 7 u 8 mil hombres de caballería del país y 25 o 30 piezas de artillería, esas serían fuerzas suficientes para tener en un cerrado bloqueo a Buenos Aires. Esa es la capacidad. Y además impedir que un ejército de 20.000 hombres salga a más de 30 leguas de la capital sin exponerse a la ruina completa. Ahí está el daño. La amenaza del daño. Ahí le dijo la amenaza del daño. Y al final dice: tal es mi opinión. ¿Saben ustedes que Bélgica en 1834, cuando se hace su independencia, le ofrece al general San Martín la conducción de sus fuerzas militares? San Martín es una persona muy conocida, muy. Entonces, tal es mi opinión y la experiencia lo demostrará, a menos que, como es de esperar, el nuevo ministro inglés no cambie la política seguida hasta el presidente. Se publicó en Londres, se publicó en Francia, no vino. ¿Y la credibilidad? La figura del general San Martín. El que escribió la carta. ¿Se entendió? Entonces, lo vimos a Guibert, lo vimos a Washington, lo vimos, y nosotros tenemos esta carta. Pero ¿qué ejemplo? No podría ser sino de nuestro
padre de la patria, un militar profesional, fíjense cómo escribió. Le dijo todo, le mandó el mensaje, le dijo la capacidad, y dijo, y te lo digo yo, en la voz de la experiencia. Entonces, eso es capacidad, credibilidad y comunicación. Bueno, esto no hagan regla mnemotécnica, por favor, porque no tiene ningún sentido. Todo lo procesan. ¿Qué piensan que es un Eso un examen? poco, se lo digo un poco porque todo lo hemos hecho y no es necesario que nadie. No hagan reglas mnemotécnicas de esto, pero sepan que hay una tipología de la disuasión convencional. Por el tipo de armas, perdón, de la disuasión. Por el tipo de armas que se utiliza o que se amenaza, la disuasión puede ser nuclear, puede ser convencional o extendida, cuando es mixta. O sea, cuando una fuerza tiene los dos tipos de armas. Esa es extendida. Por su finalidad, puede ser por represalia, por negación o interdicción de alguien. Esto ustedes lo deben estar viendo en estos últimos tiempos porque han sido básicamente las estrategias que han diseñado tanto los chinos como los rusos para impedirle a Estados Unidos el acceso a sus espacios de interés. Por la actitud estratégica, ofensiva, defensiva. Bueno, la República Argentina tiene una actitud estratégica defensiva, por lo tanto su disuasión es defensiva. Por la amenaza a disuadir. Está en Colorado, presten atención a él. La disuasión convencional, de acuerdo a lo que hemos investigado, ¿no es cierto, mi teniente coronel? Y requiere que el disuadido sea uno para ser efectivo. No se puede disuadir a 10 personas simultáneamente. Actores o adversarios. Es difícil. No digo que no se pueda. Estados Unidos a lo mejor puede, o Rusia o China pueden disuadir a más de uno. De hecho, en toda la zona. Pero normalmente, la específica es para uno. ¿Cómo se llama? Afuera. Tailored Deterrence. Así se la llama en la bibliografía que no es nacional. La general es a todos, a cualquier amenaza. Por los participantes, ampliada. La NATO es una disuasión ampliada. Situación. Suecia, Finlandia acaban de ingresar en la NATO. La amenaza era muy grande para ellos, era una situación de asimetría notable, iba a ser una disuasión del débil al fuerte, ingresaron en una disuasión amplia. Y se ingresaron a la NATO. Ese es el ejemplo más claro para ustedes de hoy. Y por el origen de los medios, o sea, si son propios o son facilitados por otra potencia, podemos decir endógena o exógena. Es una lástima ver qué hubiera pasado si antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania hubiera dispuesto para hacer esta disuasión de todo el armamento que recibió después. No lo podemos. Pero eso hubiera sido... En 10 minutos, 5 de exposición y 5 de preguntas, o los 10 para usted y usted modera las preguntas. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, vamos a entrar en dos temas que son muy importantes. Todos son importantes, pero estos son nuevos. En este momento estamos haciendo un trabajo de investigación sobre estos dos temas que vamos a ver. Tienen una gran incidencia en la disuasión. Se llama cultura estratégica y el otro se llama cultura militar. Sintetícelo en una expresión: el carácter de una nación, el carácter de un ejército. En una palabra, el carácter o la personalidad o la resiliencia o la fortaleza, pero todo eso es finalmente la cultura estratégica. Si es estratégica, es nacional; si es militar, es de la fuerza. Hay otro sinnúmero de culturas.
Yo se las voy a nombrar, pero me interesa que sigan estando. Es como decir, yo con este me peleo, yo con este no me peleo. ¿Por qué me peleo con este y por qué no me peleo con este? Entonces, en una nación es el conjunto de tradiciones, valores, actitudes, modelos, comportamientos, símbolos y la forma en que ha utilizado la fuerza a lo largo de su historia. ¿Y para qué? ¿Y cuándo? Eso modela la cultura estratégica de una nación. Incide en la elección de la estrategia. Por ejemplo, yo puedo elegir la disuasión o puedo elegir el uso efectivo en determinado momento de la historia. Este es su general, ¿no? Que escribió sobre este tema. Muy bien. ¿Se entendió lo que es la cultura estratégica de la nación? Está relacionada con la identidad nacional. Yo no voy a decir que es un pilar, pero tiene una incidencia enorme en la forma cuando se decide el uso de la fuerza, cuándo se va a usar la fuerza y cómo se va a usar la fuerza. Si ustedes me dicen que eso no está relacionado con la disuasión, yo no sé lo que es una disuasión por negación, tan íntimamente ligada. Adelante. Muy bien, fíjense esto. Esto yo lo escribí a partir de lo que uno dijo. Estados Unidos le da en su cultura estratégica prioridad al uso de la tecnología para potenciar el poder militar, lograr una victoria rápida con bajas reducidas. Gran Bretaña. Según dijo el líder Hart, la cultura estratégica de Gran Bretaña fue tradicionalmente el control de los mares. Y agregó, yo no sé por qué entramos en el continente en 1914 a una guerra terriblemente sangrienta, habiendo abandonado una estrategia de control del mar ejercida durante 3 siglos, dijo el líder. Suiza, neutralidad armada. Son neutrales. Nadie los toca. No tocan a nadie. Pero tienen un buen ejército. Pero para un suizo, la neutralidad armada es absolutamente su estrategia. Vamos. Esto, vean el ejército, vean la fuerza aérea o vean la armada. Creencias, actitudes y valores propios del ejército. Vida interna del ejército. Cómo somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. ¿Cuáles son los objetivos que se pueden leer en la misma página web del ejército? ¿Cómo aprende el ejército? ¿Cómo se adapta el ejército? ¿Cómo se adiestra el ejército? En este caso el ejército argentino. Y finalmente, ¿cómo combate el ejército argentino? ¿Y eso qué es lo que genera? La reputación del ejército. Esto, cuando uno habla de disuasión, lo tiene que pensar como la proyección del mensaje. ¿Qué juzga la amenaza a partir de cómo nos ve? Por eso esto es importante tenerlo presente. Por eso hablé de la reputación. Hemos tratado de unir todos los conceptos y todos los criterios. Vamos. 5 minutos, mi general. Muy bien. Bueno, la disuasión convencional hoy. Señores, la disuasión convencional volvió en fuerza en 1991. Cuando se vio directamente en las pantallas del mundo lo que era o había producido la revolución en los asuntos militares en la década de 1990, la transformación tecnológica que había generado armas de alto grado de precisión que también fueron llamadas inteligentes, con un poder de destrucción que podían casi equipararse en el efecto de disuasión a las armas nucleares, sin generar los daños tremendos que podía llegar a causar un arma nuclear. Por eso la condición básica
de la disuasión convencional es la de abajo. Fuerzas con gran tecnología. Hoy, y ustedes lo ven. Vamos a llegar hasta acá, creo, y podemos... Vale. Hemos desarrollado en esta investigación la descripción, un poco más en detalle, la descripción de la fuerza militar para la disuasión. Y hemos tratado dos conceptos, la disponibilidad y la utilidad. ¿Cuándo una fuerza está disponible? ¿Y cuándo una fuerza militar es útil para la disuasión? La sola presencia o la existencia disuade. Ese es un teniente coronel español. Puede ser, pero la realidad es que la sola presencia no disuade. ¿Por qué? Porque en un mundo transparente se conocen perfectamente bien las capacidades. Porque el mundo hoy no es más opaco, es transparente. Y todo el mundo sabe lo que tiene cada uno. Si no, fíjense lo que pasó en Irak. ¿Qué significa disponible? Empleo inmediato. Va. Fuerza disponible es esto. Una fuerza adaptada al teatro de operaciones, una fuerza adaptada al tipo de guerra, actúa en todas las etapas del enfrentamiento, desde el comienzo hasta lo último, hasta la recuperación de la fuerza. Nunca nadie debe empeñar una fuerza si no sabe o si está seguro si la va a poder recuperar. Ese es un criterio que yo no lo aprendí acá, pero lo aprendí afuera. Después vemos por qué y en qué circunstancias. Actúa en todas las etapas, desde el despliegue, desde la alerta, hasta el repliegue de la fuerza o el relevo de la fuerza. Es una fuerza completa, una fuerza disponible. Aplica el poder militar en tiempo y espacio. Si la puedo emplear en tiempo y espacio, está disponible. Si no, puede estar completa, equipada, armada y adiestrada. Pero si no puede aplicar el poder en tiempo y espacio, no es una fuerza disponible. Adelante. Sí, ya está. Bueno, y finalmente terminamos con esto. El general Rupert Smith escribió en el año 2007 un libro muy interesante para nosotros en aquella época, se llamaba La utilidad de la fuerza. Hoy a lo mejor está un poquito desplazado, pero sin embargo recuperamos de este libro estos conceptos. Una fuerza es útil cuando es coherente con el objetivo político, cuando está diseñada, organizada y equipada para lograr un objetivo político, cuando hay coherencia entre los medios que tiene y el objetivo que le fija. ¿Cuál es el objetivo? ¿Disuadir? ¿No? ¿Cómo tiene que ser esa fuerza en cuanto a disponibilidad y utilidad? Por eso estos dos criterios son muy importantes cuando se evalúa una fuerza en función del objetivo que uno le impone. Y le dice, disuada. Por eso es importante volver al marco legal para recordar que nosotros tenemos una misión de disuasión y una misión de empleo efectivo. Siempre estamos en el efectivo y difícilmente a veces pensamos en la disuasión. Me dirán ustedes, mi general, esto es quién es primero, el huevo o la gallina. Porque si yo digo que me preparo para la guerra, estoy en condiciones de hacer las dos cosas. Es cierto, pero hay que pensarlo todos los días, porque la disuasión es hoy. La guerra puede ser en el futuro, pero la disuasión es hoy, es el presente. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, reunido. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a pasar después del descanso. Vamos a pasar a un descanso de exactamente 20 minutos.